¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? Primera parte, para exhibir a Mashiach en su victoria. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo comenzó la vida de reunión en las escrituras? La mayoría de nosotros podría pensar que la vida de reunión empezó en Macedos, ¿no es cierto?, ya en el libro de Hechos, el día de Shavuot. Pero debemos darnos cuenta que la vida de reunión comenzó mucho antes, realmente. Los cristianos tienden a tirar a la basura el Tanaj y olvidarse de todos aquellos tiempos antiguos como si pertenecieran a otro pueblo, pero no hay otro pueblo, hay uno solo. La reunión del día de Shavuot fue solo una continuación de la reunión que comenzó hace siglos. ¿Cuándo comenzó a reunirse el pueblo de Elohim? ¿Podríamos encontrar alguna reunión del pueblo de Elohim en el libro de Bereshit? La verdad es que no, ahí no hay ninguna reunión, no tenemos ninguna. Lo sumo podemos encontrar una especie de reunión familiar, porque era el comienzo de todas las cosas. En todos los 50 capítulos de Bereshit no hay reunión, no hay asamblea. No hubo reunión del pueblo de Elohim en el libro de Bereshit. Pero cuando llegamos al segundo libro de las escrituras, a Shemot, encontramos una reunión del pueblo de Elohim. En Shemot, cuando se introdujo la salvación de Elohim, inmediatamente hubo una demanda de la asamblea del pueblo, o sea, era necesario, si hubo la necesidad, la solicitud de reunirnos. Eso fue lo que Yahweh vino a exigirnos, por así decir. Él nos vino y nos dio esa pauta, había que cumplirla. Esta solicitud viene de la mano de la salvación de Yahweh, no viene porque si no viene sola. En cierto sentido, Elohim no salvó a ningún individuo, ni siquiera a un grupo de individuos. Elohim salvó una asamblea o una congregación. La palabra puede ser utilizada cualquiera de las dos, que se refiere a la misma reunión grupal masiva. La palabra traducida justamente como asamblea o congregación que estamos hablando es Cajal, ¿sí? Y aparece por primera vez en la promesa a Abraham. En Bereshit, en el capítulo 28, dice que el Shaddai, el poderoso omnipotente, te bendiga, te haga fértil y numeroso para que te conviertas en una asamblea de pueblos, Cajal. Y en Bereshit 35, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y vemos que Yahweh se cumplió su promesa, ¿no es cierto? Porque vemos después en Shemot, capítulo 12, lo vigilarán hasta el día 14 de este mes, se está refiriendo al Cordero, ¿no es cierto? Y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las dos tardes. Y en Números, un capítulo 1, dice, estos son los elegidos de la asamblea. Nuevamente está mencionando lo que ya está siendo levantado, era promesa en Bereshit y fue un hecho que él concretó en Shemot, ¿sí? Estos son los elegidos de la asamblea, los capitanes de sus tribus ancestrales, ellos son los principales de las tropas de Israel. Entonces, cuando Elohim llamó a Moshe y lo envió a liberar a sus hijos de Israel a Egipto, también le dijo, después entraron Moshe y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Está en el capítulo 5, ¿sí? Dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi gente, cualquiera de las expresiones que encuentren, ¿no es cierto?, en sus traducciones, es una expresión colectiva. No es un sustantivo individual, no habla de un individuo, sino es un sustantivo colectivo. Se refiere a un grupo, a una multitud, no a una persona, sino a una multitud de personas. Un pueblo colectivo. Moshe debía decirle a Faraón que dejara ir al pueblo de Elohim a celebrarle una fiesta. Debemos darnos cuenta de que la idea de reunirse, o sea, la idea de reunirnos, está implícita en esta palabra fiesta, que es Hag, ¿no es cierto? Porque una fiesta no se puede hacer con una sola persona. Creo que todos sabemos que no hay posibilidad de hacer una fiesta con una única persona. Es difícil tener un banquete solos. No da. Cuanta más gente tengamos, al contrario, más sabor vamos a tener de fiesta. Una fiesta es una especie de comida en grupo, pero en grupo grande. Tampoco es la comida que todos los días podemos tener en casa con la familia, ¿sí? En sí es una situación especial en la cual hay más gente de lo normal. Tenemos que reunir a la gente para comer y esta comida implica una asamblea. Entonces, una fiesta implica dos cosas, implica comer e implica reunirse y los dos puntos son cruciales.
Es difícil decir qué puede considerarse primero y qué segundo. Comer o reunirse. ¿Cuál de las dos cosas tenemos que hacer primero y qué después? Pero estos son los dos factores que constituyen una fiesta y esa es la parte importante. Sin comer no hay fiesta y sin reunirse tampoco hay fiesta. Una fiesta necesita comerse, necesita la gente comiendo y necesita la gente reuniéndose. ¿Sí? Necesita ensamblarse la gente entre sí y comer. Deja ir a mi pueblo para que me celebre un banquete en el desierto, ¿sí? Un banquete, una fiesta. Esto significa comer reuniéndonos delante de Elohim y también con Elohim. Es una fiesta para el pueblo con Elohim más que una fiesta para Elohim. Es una fiesta que es mucho más integral. Ahora podemos ver entonces los requisitos de la salvación de Elohim. El primer requisito es cumplir, ¿no es cierto? Según este principio no podemos recibir la salvación de Elohim sin unirnos a la asamblea, o sea, a la congregación. Este es un requisito básico. Según la tipología de Shemot, Elohim no salvó a ningún individuo, él salvó a un pueblo. Él tuvo un individuo, tuvo la oportunidad de salvar a un individuo, tuvo a Abraham, de hecho también tuvo todo el linaje que continuó a través de Isaac y Jacob. En cada una de esas generaciones, él tuvo un individuo y sin embargo, él no quería un individuo, él quería un pueblo, él quería una nación realmente. Él esperó hasta que ese pueblo que llegó a convertirse en 12 tribus tampoco le alcanzaba a él, ¿sí? Y él esperó hasta que esas 12 tribus se convirtieran en millones de personas, no sabemos exactamente cuánto, no interesa, era mucho más grande evidentemente. Entonces él esperó para que esa planta creciera. Entonces él no salvó individuos, salvó un pueblo. Y ese pueblo comió y se reunió y continuó haciéndolo 3 veces al año, ¿no es cierto? Esta fue la celebración de una fiesta para el Adón. Disfrutaron de la comida reunida y sin embargo hicieron esto no solo por ellos mismos, sino principalmente por el Adón, porque tenían que ir a la casa del Adón a reunirse, ¿no es cierto? Todos. Y Yahweh no quería que cada uno se quedara comiendo en su casa, sino que todo el mundo tenía que estar en su presencia y para él estar con todos al mismo tiempo, ellos tenían que acercarse al Adón, ¿no es cierto? Entonces había que ir al lugar donde él había colocado su nombre. Este fue el camino de la salvación de Elohim y sigue siendo. Incluso en el día de Shavuot fue un pueblo y no un individuo quien fue salvo. No tenemos un individuo ahí tampoco. Según el principio de la primera mención en las escrituras, por el cual con la cosa que aparece, la primera que aparece establece una regla, la primera instancia de la salvación de Elohim en Shavuot no fue una salvación de individuos. ¿Sí? Fue la salvación de un pueblo. Inmediatamente después de ser salvos, todos comenzaron a reunirse. Dice, todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Yahweh y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y Yahweh añadía cada día a la congregación a los que se iban salvando. Esto está más en el capítulo 12, el libro de Hechos. Si estudiamos más con cuidado, vamos a ver que todas las personas que fueron salvas en el día de Shavuot se mantuvieron unidas. No solo permanecieron juntos, también se apegaron unos a otros, empezaron a sentirse y actuar y vivir como familia. Su permanencia juntos fue un testimonio de victoria. En aquellos días se reunían casi todo el día y todos los días, dentro de la posibilidad de cada uno, ¿no es cierto? Y cada vez que se encontraban, eso era un testimonio de victoria. Fue un testimonio de la victoria de Mashiach en ellos sobre el enemigo, o sea, sobre Hasatán, sobre el mundo y sobre todos los demonios. Cada vez que nos reunimos somos testimonios vivos de la victoria de Mashiach. El primer punto de la nueva luz sobre las reuniones es este. La vida de reunión del pueblo de Elohim comenzó en Shemot. No comenzó en Shavuot, comenzó en Shemot. No creamos que la vida del encuentro del pueblo de Elohim empezó en Masé, en el libro de Hechos. Lo que sucedió en Masé fue una continuación de la reunión que comenzó en Shemot hace siglos. Un crecimiento, un desarrollo más avanzado, ciertamente. Incluso el lugar de reunión no fue cambiado. El pueblo de Elohim del Berihah ya se reunió en el mismo templo donde se había encontrado el pueblo de Elohim del Tanaj.
La reunión en el templo fue una continuación de la asamblea de los hijos de Israel en el monte Sinai. Hablando con propiedad, el pueblo de Elohim comenzó a reunirse en el monte Sinai. Y no me estoy refiriendo al templo literal, al templo de piedra. La segunda luz que vamos a ver es esta. El encuentro es un testimonio de la victoria de Mashiach. ¿Sí? El encuentro del pueblo de Elohim es un testimonio de la victoria de Mashiach. Grabémonos estas cosas. ¿Sí? En el pueblo de Elohim sobre su enemigo. La victoria de Yahweh sobre su enemigo. La victoria de Yeshua sobre su enemigo. Miremos la situación cuando los hijos de Israel estaban ahí en Egipto bajo la tiranía de Faraón. ¿Sí? No hubo salvación, no hubo victoria sobre el faraón. Los hijos de Israel, el pueblo de Elohim, estaban todos derrotados, capturados y aplastados. Cuando ellos estaban en Egipto, ¿no es cierto? Estaban bajo una tiranía. Pero cuando se reunieron en el monte Sinai, después de haber sido sacados y demás, eso significó una victoria sobre el faraón. La culminación de esa victoria, ¿sí? Sobre Egipto, sobre Faraón, sobre Hasatán, sobre todos los demonios. Absolutamente. Esa fue cuando llegaron al Sinai, fue la proclamación de la victoria, no solo aquí en la tierra, sino sobre todo en los cielos, porque allá también están mirando las cosas. Hoy las reuniones de la congregación, que también son vistas por los cielos, ¿sí? Son una exhibición de la victoria de Mashiach sobre todos los demonios y Hasatán en todos nosotros, a través de cada uno de nosotros. Si Mashiach no hubiera derrotado a Hasatán, ¿cómo podríamos estar aquí? Es simple, podríamos estar en la playa, en un cine, en un club nocturno, ¿no es cierto?, en un juego de pelota, haciendo cualquier otra cosa. Cuando estábamos en esos lugares, fuimos capturados, estábamos bajo la tiranía de Hasatán, no veíamos, no nos damos cuenta, pero estábamos, éramos esclavos. Aleluya, porque hoy ya no estamos ahí, hoy estamos en el monte Sinai, y reuniéndonos con los Kadoshim, reuniéndonos entre hermanos. Y el hecho de que estemos aquí en la reunión es un testimonio de la victoria de Mashiach. Aleluya por esos testimonios que invocan su nombre y levantan el reino.